Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? ¿Qué quieren que les diga? Esta semana pasaron cosas muy locas en Jujutsu, cosas que en lo personal no me gustaron. Si bien Nohara no me cae mal como personaje, de hecho le hice un video, su regreso deja en evidencia los problemas narrativos que viene arrastrando esta obra desde hace varios capítulos. Hoy voy a tratar de explicarles por qué este regreso, a pesar de ser emocionante para muchos fans, también resulta perjudicial para la obra, así que bueno, comencemos. El capítulo de esta semana, como ya es costumbre, inició con un flashback. Creo que ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos iniciado los capítulos de esta manera. Los flashbacks en general no están mal, siempre y cuando no se abuse de ellos, y ese es el problema con este arco final. Gege usa este recurso para justificar cada acción de sus personajes. Esta semana nos metió un flashback para contarnos cómo es que Itadori y Yuta lograron engañar a Sukuna haciéndole creer que habían usado su último dedo. En este caso considero que el flashback sobra, primero porque previamente ya se habían dado indicios sobre esto, y segundo porque una vez termina el flashback, el propio Sukuna nos explica cómo fue que lo engañaron. En este caso el flashback solo sirve para mencionarnos una vez más cómo es que funciona la técnica de Yuta, cosa que tampoco veo necesaria, porque en teoría la funcionalidad del mimetismo debió quedar explicada durante las peleas que tuvo este personaje. Si tienes que hacer un flashback en medio de la batalla final para explicar la técnica de un personaje que ya vimos pelear en varias ocasiones, algo está fallando. Y el mayor problema con esto es que Gege, en lugar de explorar más cosas con estos flashbacks, lo que hace es añadir más conveniencias argumentales. Por un lado nos habla de que Yuta es capaz de usar tantas técnicas porque hizo un voto vinculante. De nuevo, votos vinculantes para justificar cualquier cosa, y por otro mandó por la borda todo el tema de la supuesta resonancia que había entre Yuji y Sukuna. ¿Recuerdan cómo antes nos habían mencionado que no podían contarle muchos detalles a Yuji porque Sukuna podría enterarse a través de la conexión que seguían manteniendo? Pues con este flashback desecharon esa idea completamente. Según Yuta es casi imposible que la resonancia sirva para transmitir información o pensamientos, por lo que no habría problema si le cuentan una que otra cosa al protagonista. Y esto no tiene mucho sentido, porque ¿cómo es posible que tuvieran miedo de que Sukuna se enterara del plan de todo con el Boogie Woogie, pero no el plan de Yuta donde involucraban directamente su último dedo? ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Que a lo largo de la pelea nunca vimos esa dichosa resonancia en acción. Sukuna nunca se vio venir la intervención de personajes como Miguel, Todo, Goyuta y mucho menos la de Nohara. No sé si es que a Gege se le olvidó hacer realidad ese peligro o si simplemente quiso meterles cizaña a sus personajes para que no se confiaran. Tal parece que la respuesta a eso nunca la sabremos, pero eso realmente no es lo que les importa a ustedes de este capítulo, ¿verdad? La razón por la que decidieron entrar a este video es porque quieren verme despotricando sobre el regreso de Nohara, y sí, eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Nohara Kugisaki, gran chica, le gusta estar a la moda y ser linda, pero al mismo tiempo también ser fuerte. Demasiado fuerte si me lo preguntan, porque hay que ser demasiado resiliente para despertar de un coma, enterarse de la muerte de varios de tus compañeros y aún así ser capaz de hacerle un agujero a un objeto maldito al cual ningún hechicero había podido dañar en más de 1000 años. ¿Entienden el problema que supone todo esto, verdad? Lo que hizo en 30 minutos es demasiado artificial e incongruente. Artificial porque no es creíble que luego de enterarse de la situación actual tenga la fortaleza mental para recuperarse tan rápido. Y es incongruente porque no es posible que solo haya bastado un voto vinculante para hacer lo que ni siquiera el infinito pudo. Para empezar, ¿cómo es que los de la escuela sabían que se podía hacer eso? Y si lo sabían desde hace bastante tiempo, ¿por qué nunca lo habían intentado en el pasado? Es decir, la técnica maldita de Nohara es hereditaria, su abuela también la tenía, entonces no tiene ninguna justificación que hasta ahora se hayan dado cuenta de esta posibilidad. Es una conveniencia tremenda que deja en ridículo a todos los hechiceros de la historia. Eso sin mencionar que tuvieron mucha suerte de que Nohara se despertara justo para la batalla final, y esto nos lleva a preguntarnos si podían despertarla en cualquier momento o si fue pura casualidad. Si fue lo primero, son tremendos tonotos porque pudieron haber usado a la chica para finiquitar a Sukuna cuando Gojo, Higuruma o Yuta todavía estaban vivos y en sus cuerpos, y en caso de ser lo segundo, es todavía peor, porque queda como algo improvisado por parte del autor. Ya de por sí traer a Nohara faltando 5 capítulos para terminar la historia es muy cuestionable, pero la cosa empeora cuando nos preguntamos por qué nunca se nos dijo que estaba en coma. Tan difícil era mencionar ese detalle durante los Juegos de la Extinción o antes de la batalla contra Sukuna. Hasta antes de este capítulo todos estábamos de acuerdo en que Nohara ya no regresaría. Es verdad que el hermano de Nita había dicho que sus probabilidades de sobrevivir no eran 0, pero después de eso Gege no dejó de bombardearnos con indicios sobre su muerte. El primero nos lo dio al inicio de los Juegos de la Extinción, cuando Megumi le dio a entender al protagonista con su mirada que su amiga no había logrado sobrevivir. Y yo sé lo que van a decirme, que Megumi dejó las cosas muy ambiguas, y puede que sea cierto.
Debió decirle directamente a su amigo si estaba muerta o en coma para no dejar dudas, pero no lo hizo, y la interpretación que le dio Yuji a esa mirada fue la que todos le dimos: Nobara estaba muerta. Y esta idea se va reforzando más con el pasar de los capítulos. Por ejemplo, tenemos esa escena en donde el protagonista le dice a Megumi que tiene miedo de que Nobara sea reemplazada por Hana, dando a entender que su amiga nunca regresará, y de nuevo me es difícil no preguntarme por qué no aprovecharon ese momento para decirnos que ella no estaba muerta, sino que se encontraba dormida. De hecho, se me hace raro que Fushiguro no le haya mencionado nada sobre el despertar de la chica, siendo que él pasó por una situación similar con su hermana. Asimismo, también está la escena del capítulo de la semana pasada en donde Yuji le dice a su amigo que se siente muy solo sin él. Si Nobara estuviera con vida, no le habría dicho eso, y mucho menos habría pensado en ella cuando le habló a Sukuna sobre el valor de las personas, momento en el cual pensó en todos aquellos que habían sido importantes en su vida y que ya no estaban con él. Algunos podrían argumentar que nunca le contaron a Yuji la verdad porque Sukuna no debía saberlo, y eso es una tontería. Primero que nada porque muchos de los momentos que acabo de mencionarles ocurrieron antes de que Sukuna se robara el cuerpo de Megumi. Es más, a Yuji le contaron cosas más importantes durante los juegos, como por ejemplo el funcionamiento de la técnica de Ángel, así como también cómo podrían usarla para liberar a Gojo. De hecho, habría sido más creíble que quien atacara el dedo de Sukuna fuera Hana, porque ella sí tenía la técnica para hacerlo. Eso por un lado, y por otro, en este mismo capítulo confirmaron que sí le podían contar cosas a Yuji porque era muy improbable que Sukuna pudiera leerle la mente. Entonces no hay excusas que justifiquen por qué nunca se mencionó el estado de Nobara. ¿Saben qué es lo que yo pienso? Que el papel de Nobara iba a ser desempeñado originalmente por Hana, pero como a la Jump no le gustó eso, obligaron a Gege a traerla de vuelta, y esto no lo digo solo por decirlo, es que se nota que hubo cambios bruscos en los últimos capítulos. Yo todavía no puedo asimilar cómo es que Hana, en lugar de ser usada para desgastar a Sukuna, fue utilizada como carne de cañón para que éste recuperara su técnica inversa. En retrospectiva, Jujutsu sale perdiendo mucho por culpa de decisiones como esta y la del Goyuta, decisiones que se nota son más fanservice que otra cosa, porque lo que vimos esta semana fue fanservice. Si compara los fanarts de Nobara con Parche que habían salido años atrás y lo que nos dio Gege, son prácticamente iguales. Me atrevería a decir que el hombre se inspiró en esos diseños, y la verdad es una lástima que la obra se haya ido por ese camino, en donde se sacrifica la coherencia narrativa para generar reacciones. Y yo sé que la próxima semana van a darnos otro flashback para justificar todo esto. Incluso hasta podrían decirnos que Itadori sí sabía que Nobara seguía con vida, pero eso solo demuestra la pésima escritura que está teniendo el arco final. No porque algo se justifique mediante un recurso como el flashback, significa que esté bien. No funciona así, y a estas alturas los planes de los protagonistas ya no son creíbles. Se está intentando dejar a los de la escuela como los superestrategas cuando no es así. Sus supuestos planes de contingencia dependen demasiado del azar. Por ejemplo, nadie sabía que Itadori podía lanzar una expansión de dominio. Nadie sabía que el Goyuta iba a funcionar o si el pana Miguel iba a aparecerse siquiera. Todos estos eventos eran muy inciertos. Y es molesto que todo el mundo haga de cuenta que todo eso estaba previsto cuando se nota que las cosas se están escribiendo sobre la marcha. Pero bueno, esa sería mi apreciación sobre el tema Nobara. Ya sobre la pelea final entre Yuji y Sukuna, debo decir que estuvo chévere ver cómo nuestro Gasho le partía su madre al rey de las maldiciones, aunque eso sí, debo mencionar que me bajó un poco el hype saber que esas palabras de Yuji en donde le advertía a su enemigo que podía vencerlo, perdieron peso luego de recibir la ayuda de Nobara. Ayuda que, repito, era demasiado incierta. Ya para terminar y analizando lo dicho por el editor, todo parece indicar que esta larga batalla contra Sukuna finalmente llegó a su fin. Con ese último Black Flash, Itadori finalmente pudo desquitarse de su enemigo mortal. Ahora solo queda ver qué uso le darán a los permisos de administrador que tiene Megumi, porque seguro va a usar ese poder para hacer algo muy conveniente, capaz y revive gente. Espero equivocarme, pero últimamente ya no sé qué pensar de este tipo de mangas, aunque claro, también podría suceder que las palabras del editor sean una mentira, como ocurrió cuando Gojo casi vence a Sukuna y en el siguiente capítulo el rey de las maldiciones recupere parte de su poder y siga peleando contra el protagonista. Cualquier cosa puede pasar en este manga y lo único que espero es que por lo menos el capítulo final sea satisfactorio. La recta final ya es lo que es, pero el capítulo final aún puede ser medio decente. Dicho eso, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.